Muy buenos días para todos. Mi nombre es René Pareja. Soy el presidente actual de la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos y es un placer para mí servir como anfitrión en este simposio de actualización en cáncer de ovario. Les quiero hablar un poco de cosas de logística de la presentación. Por favor, al ingresar, pongan mudo su micrófono y les vamos a pedir el favor, si son tan amables, de escribirnos en la caja de chat desde qué país se están conectando. Uh, Muchas gracias por estar acá presentes. Muchas gracias a la Asociación Colombiana. Muchas gracias a AstraZeneca que auspicia este evento. Antes de empezar con nuestro programa, vamos a ver un corto video. ¿Me ayudas, por favor, desde producción, corriendo el video, si eso es tan amable? Ustedes saben que el cáncer no está priorizado en nuestros países, pero afectó más de 4.213 mujeres en el 2020 en Colombia, Perú, Ecuador, de las cuales murieron 2.638, 63%. El cáncer de ovario es el tercer cáncer ginecológico más frecuente y es el que presenta el peor pronóstico, siendo 3 veces más letal que el cáncer de mama. Más del 75% de las mujeres se diagnostica cuando la enfermedad se encuentra en estadios avanzados, siendo el más común en etapa 3 y 4 según la clasificación de la OIG. El cáncer de ovario afecta a las mujeres de todas las edades, pero es comúnmente diagnosticado entre los 55 y los 64 años de edad. La alta mortalidad de este tipo de cáncer se debe a que los síntomas son inespecíficos y se asemejan a otras enfermedades, siendo las más comunes dolor de espalda, dolor de la pelvis, fatiga, dolor o distensión abdominal, constipación o síntomas urinarios, pérdida de peso y falta de apetito. El carcinoma seroso papilar de alto grado es el más frecuente de los cánceres de ovario. La presencia de mutaciones BRCA1 y 2, ya sea como un antecedente personal o familiar, pueden explicar hasta el 20% de esos tumores. Hay otros factores de riesgo más incipientes, como son la edad avanzada, el inicio de menstruación en edad temprana, la menopausia tardía y el no haber tenido hijos. El cáncer de ovario afecta a madres, hijas, abuelas, esposas, hermanas, Empleadas, jubiladas, profesionales. Tecnólogas, amas de casa. Con seguridad social, sin seguridad social. De la ciudad, del campo, migrantes. No están solas. Miles de personas alrededor del mundo luchamos por ustedes y contra este enemigo silencioso. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es una información de la que todos somos conscientes, que nos sensibiliza. Tenemos una enfermedad que es difícil de diagnosticar, que cuando la diagnosticamos desafortunadamente está avanzada en la mayoría de las ocasiones. Así que el trabajo que tenemos por delante es bastante fuerte. Parte de las estrategias de lucha contra el cáncer de ovario son las actividades académicas y son las actividades formativas como esta que estamos desarrollando hoy. Para mí es un gusto presentar al doctor Gabriel Rendón, colega, amigo, compadre, que va a servir de moderador en esta primera parte del simposio. Gabriel, adelante, por favor. Muy buenos días a todos, buenos días a los participantes que ya se han ido conectando. Esto es una invitación para que cuando tengan preguntas, por favor las pongan en el chat. Igual va a haber un momento de discusión, todo depende de cómo nuestros expositores se comportan con su tiempo, que lo tienen muy bien claro. Y vamos a empezar con el doctor Abraham Hernández. Él es oncólogo clínico, trabaja en el Hospital Serena del Mar en Cartagena y nos va a hablar del papel de la cirugía de citorreducción en el beneficio clínico del mantenimiento con IPARP en cáncer de ovario. Bienvenido, profesor. Buenos días a todos, ¿ya ven mi pantalla?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta es una charla corta donde efectivamente revisaremos el papel de la cirugía de citorreducción en los IPAR. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, empiezo por decirles que el cáncer de ovario es una enfermedad letal en Colombia, donde se espera que el 62% de las mujeres diagnosticadas de este cáncer fallezcan de él, pero también es una enfermedad letal en Latinoamérica y también es una enfermedad letal en Estados Unidos, donde con los mejores equipos de trabajo y donde no hay mucha restricción, también esperan que el 64% de las mujeres diagnosticadas de cáncer de ovario fallezcan de esta enfermedad. La razón la comentaba un poco el doctor Pareja y la veíamos en video. No existe un método de tamizaje universalmente aceptado, aunque ya nos movemos estrategias de reducción de riesgo o prevención en las mujeres con mutaciones BRCA. Generalmente sabemos que estas mujeres aparecen en la consulta con los estadios 3 o 4, estadios avanzados, y que el carcinoma epitelial, como lo veíamos, se traduce en el 85% de casos. Esta es la situación clínica que enfrentamos en la consulta. Se viene la mujer, 56 años, carcinoma seroso alto grado, un estadio avanzado, con compromiso ya con carcinomatosis peritoneal por lo general y puede ser con antecedentes familiares o no de cáncer en su familia. Tenemos en ese momento que tomar decisiones clínicas. La primera es cómo vamos a empezar el tratamiento del cáncer de ovario. Puede ser dos opciones. Puede ser una cirugía de citorreducción primaria para lograr una mayor supervivencia al no dejar rastros de enfermedad macroscópica, lo que se consigue en un 30-70% de los casos, depende de la serie que se vea. Seguida de quimioterapia con platinos, más con sin antiangiogénicos asociados. Y está la otra opción es una paciente que de pronto tiene comorbilidades o no es una cirugía R0 muy probable, donde hacemos una quimioterapia previa a la cirugía con el mismo objetivo. No es el objetivo de la charla definir cuál de estos dos métodos es mejor. Estos son los estudios que todos ustedes conocen, donde comparan las dos estrategias y donde digamos que en la literatura vemos que podría interpretarse como estrategias comparables. Sin embargo, sabemos que la gran crítica a estos estudios es la supervivencia global que se consiguió con la citorreducción primaria. Esta charla no va a resolver qué es mejor. Lo que sí de pronto podría resolver esta pregunta es este estudio que está en marcha, que es el estudio TRUST, creo que conocidos por todos, donde van a intentar resolver esta duda, pero solamente incluyendo centros de alta experiencia en el manejo de cáncer de ovario con alta carga o alto número de cirugías de citorreducción cada año. Esperaremos estos resultados y con eso nos dirán un poco más sobre qué metodología es mejor. Mientras tanto, si la paciente no es candidata clínicamente a una citorreducción primaria, pues irá a neoadyuvancia. Y si es candidata a ambas técnicas, si se puede hacer la citorreducción o la quimioterapia neoadyuvante, pues la quimioterapia neoadyuvante debería reservarse para estas situaciones que pongo en pantalla. No las voy a repasar porque esta es una charla corta, donde la probabilidad de conseguir una resección R0 sea muy baja. ¿Por qué hablamos de esas resecciones R0 con tanta insistencia? Pues porque ahí está definitivamente lo que va a marcar el pronóstico de las pacientes. Vemos en estas charlas estas curvas conocidas por todos, como las mujeres con enfermedad residual después de la cirugía tienen un peor pronóstico y las mujeres sin enfermedad residual después de la cirugía van a tener una mayor sobrevida. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos y los mejores equipos y a pesar de las cirugías R0, la historia natural del cáncer de ovario nos muestra que estas pacientes recaen. La mayoría van a recaer en los primeros 3 años y después de múltiples líneas de quimioterapia terminan teniendo una supervivencia global de aproximadamente 40 meses, entre 38 y 40 meses, con un tratamiento apropiado. Esta situación clínica fue un gran reto para la oncología hasta que los estudios de biología molecular nos permitieron identificar poblaciones específicas que tenían características especiales. Hablo de las pacientes con mutaciones BRCA o mutaciones parecidas a las mutaciones BRCA que denotaban una situación muy particular. Este grupo de mujeres tiene una especial dependencia para reparar el daño que producimos al ADN con los platinos. Ellas tienen una especial dependencia para repararlo con estas enzimas llamadas PARP. No dependen de las proteínas BRCA porque la mayoría no las tienen por su mutación y la gran mayoría a veces no tienen BRCA pero no tienen otras moléculas fundamentales para reparar este daño. Entonces son esa población de pacientes dependientes de las enzimas PARP para reparar el daño de su ADN. Explotando este conocimiento vino todo el desarrollo, el mantenimiento con los inhibidores PARP, diferentes estudios en diferentes países, con diferentes inhibidores PARP,
han demostrado consistentemente a través de todos los ensayos clínicos que hay un beneficio significativo clínico y estadístico para el mantenimiento con estos inhibidores después de la terapia inicial. Esto permite, vemos ahí, que las poblaciones se beneficien y las poblaciones que más se benefician son aquellas con mutaciones BRCA, seguida de aquellas que no tienen mutaciones BRCA, pero que tienen otros defectos que las hacen similares a si tuvieran mutaciones BRCA. Y finalmente vemos que en las pacientes que no hay mutaciones BRCA ni hay estos defectos, hay un beneficio estadístico, pero quizás un beneficio que no es clínicamente llamativo o muy relevante. Eso quiere decir que las poblaciones que más se van a beneficiar de esta estrategia son las poblaciones con mutaciones BRCA o con déficit en la reparación, en las proteínas de recombinación de reparación por recombinación homóloga. El ejemplo más claro de cómo este impacto o el impacto clínico más claro vino de los resultados del estudio Solo 1, donde vimos ya un beneficio clínico bastante importante. Acá estamos hablando de los resultados a 7 años que se presentaron el año pasado, del estudio Solo 1 que comparaba después de la respuesta a platino en adyuvancia en primera línea, se hacía el mantenimiento en pacientes BRCA mutadas con olaparib versus placebo. Este mantenimiento logró, como vemos en pantalla, un beneficio bastante importante en términos clínicos, porque estamos hablando de que las pacientes en el grupo de tratamiento tenían un 84 meses de supervivencia en una enfermedad donde la clínica o la historia natural dictaba una supervivencia de 40 meses máximo, y en el grupo placebo había una supervivencia también de 75 meses. Esta buena supervivencia del grupo placebo está explicada porque el 44% de las pacientes en ese grupo recibieron el inhibidor PARP. Sin embargo, vemos que recibir tarde el inhibidor PARP no es tan bueno como recibir de entrada el inhibidor PARP, y por eso el grupo de tratamiento fue el que tuvo el mayor resultado. Con todo esto y teniendo resultados tan importantes, y yo creo que demostrando que la historia natural del cáncer de ovario, por lo menos para las pacientes BRCA, pudo cambiar, pues ya no van a vivir 40 meses, sino 84 meses, nacen las preguntas pues que nos traen a esta charla. Sinceramente, hasta ahora entramos a la charla, pero ¿cuál es el papel de la cirugía de citorreducción en las pacientes con mutación BRCA? Si les va muy bien con estos inhibidores, ¿tiene relevancia intentar todavía la resección de R0 a toda costa si ya tenemos que las pacientes con mutación van a tener un beneficio importante? ¿Y qué pasa con esa paciente que es R1 pero tiene mutación BRCA? De pronto esta paciente uno puede pensar tiene mejor pronóstico y no necesita más porque de todas maneras es BRCA. No hay una respuesta concreta en ensayos clínicos, pero traigo algunos datos para tratar de responder esta pregunta. Estos son los análisis exploratorios del estudio Solo 1. En este estudio vemos cómo algunas pacientes fueron a cirugía de entrada, otras a cirugía de intervalo. Había pacientes con enfermedad macroscópica residual, pacientes sin enfermedad macroscópica residual en ambos grupos, y estos datos nos pueden ayudar a resolver esta pregunta. El primero que muestro en pantalla es las pacientes que fueron a cirugía primaria de entrada, cómo fueron el grupo que tuvo más beneficio de la estrategia de mantenimiento con IPAR. Acá vemos cómo las de cirugía primaria de Wilkin fueron las que más se beneficiaron por encima de las que fueron a cirugía de intervalo. Sin embargo, en ambos grupos fue mejor el mantenimiento con IPAR que el no mantenimiento con IPAR. Ahí vemos en pantalla cómo las tablas nos muestran que la sobrevida en la cirugía de entrada con olaparib no fue alcanzada, mientras que el peor grupo fue los pacientes que fueron a cirugía de intervalo y fueron a placebo. El otro dato que vemos en pantalla es la enfermedad residual. ¿Qué impacto tuvo la enfermedad residual? O lo que es lo mismo, ¿qué impacto tiene hacer una cirugía de R0 en pacientes BRCA mutadas? Pues ahí vemos que el mejor grupo, o sea, los pacientes que más se benefician del inhibidor PARP, son aquellas que tuvieron una cirugía R0. Vemos que las pacientes debajo con cirugía R1 también se beneficiaron claramente de la estrategia de mantenimiento con el IPAR. Sin embargo, vemos que el beneficio no es igual. Es decir, a pesar de que hay beneficio en los dos grupos, las pacientes que más se benefician son aquellas con una resección R0, aún en las pacientes BRCA de buen pronóstico. Acá lo vemos mejor. Vemos cómo en el mejor grupo, es decir, estas fueron los pacientes lo mejor de las mejor,
Las pacientes que fueron a cirugía de entrada, que fueron las que mejor respondieron al tratamiento, vemos que aún en este grupo, aunque ambas se beneficiaron, el grupo placebo nos deja ver cómo la cirugía R0 fue determinante y también ofrece una mejor sobrevida, porque vemos que en el grupo placebo las que no tuvieron R0 pues tuvieron una peor PFS. Esos son los datos de ensayos clínicos. A destacar otros datos en la literatura que van en el mismo sentido. Este es el grupo italiano, donde ellos examinan 331 pacientes con mutación BRCA y el único factor que impacta la supervivencia ya en el análisis multivariado es la recepción R0, es el factor dentro de la BRCA que ellos encuentran como un factor independiente que predice la supervivencia. A destacar este estudio también de Reino Unido, donde todas las pacientes fueron a neoadyuvancia. Acá habían pacientes con mutación BRCA, había 39 pacientes de mutación BRCA. Este estudio fue entre 2013 y 2018. Todas estas pacientes fueron a neoadyuvancia y luego cirugía de intervalo. Vemos cómo a ellos también lo que encuentran es que la recepción R0 es el factor que marca la diferencia en la supervivencia, mientras que ellos no encontraron diferencia en las pacientes BRCA, pero en este estudio las pacientes mutadas no recibieron inhibidores PARP. O sea que en este estudio lo que nos vuelve a mostrar es que miren esa supervivencia, son 54 meses, no son los 80 meses que se consiguen con el inhibidor PARP. Lo que quiere decir que en este estudio, pues las pacientes se beneficiaron de la cirugía de resección R0, pero no tuvieron el beneficio del inhibidor PARP de mantenimiento. Esta era una charla corta, es lo que les quería mostrar como conclusiones de esta charla. Yo creo que el papel o la cirugía de citorreducción sigue siendo el factor determinante para mejorar la supervivencia de las pacientes con cáncer de ovario avanzado, aun si reciben mantenimiento con IPARP, y que las pacientes con mutación BRCA definitivamente se benefician de mantenimiento con IPARP independientemente de si fueron a citorreducción primaria o a cirugía de intervalo. Como son datos exploratorios, digo que parece que hay mayor beneficio si la cirugía es R0, creo que sí lo hay. También hay beneficio en pacientes que sean cirugía no R0. Es posible que haya mejor resultado si vamos a cirugía de citorreducción primaria, pero también tenemos beneficio en la cirugía de intervalo. Se requieren más estudios para esto y los estudios en desarrollo pues nos permitirán definir la mejor opción de la cirugía inicial y el rol de los IPARP en otros escenarios diferentes al mantenimiento como son la neoadyuvancia. Todo esto está en desarrollo. Yo le doy las gracias por su atención y quedo atento en el espacio de las preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Abraham. Excelente el manejo del tiempo. Esto permitirá preguntas más adelante. Ahora, dándole continuidad, vamos a seguir con la doctora Juli Caterín Rodríguez. Ella es bióloga, magíster en biología molecular, hace parte de la dirección científica en la Fundación para la Investigación Clínica y Molecular Aplicada del Cáncer en FICMAC y es integrante OnCall Group de la Universidad del Bosque. Ella nos va a presentar HRE y plataformas de diagnóstico. Bienvenida, doctora. Doctor, muchísimas gracias por la introducción. Por favor, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Excelente, muy bien. Como lo mencionó el doctor Rendón, vamos a hablar sobre el marcador HRD y las plataformas de NGS. Esta es la declaración de conflictos de interés. Para abordar este tema tan importante que es el marcador HRD y las plataformas de NGS, vamos a tocar 4 tópicos específicos. En los primeros 3 abordaremos preguntas y en el último haremos una introducción sobre las plataformas que se utilizan para hacer HRD, así como el reporte de resultados que se deriva de esta técnica. Inicialmente vamos a hablar en qué consiste el test HRD, seguido de qué información se obtiene de este test. Posteriormente revisaremos con qué técnica se realiza el test HRD y finalizaremos con las plataformas y el reporte de resultados, como lo mencioné anteriormente. Con respecto a la primera pregunta, vamos a hacer una introducción. Inicialmente es importante manifestar qué es HRD, justamente hace referencia a la deficiencia en la vía de recombinación homóloga por sus cifras en inglés y es un test que permite identificar en pacientes con cáncer de ovario tumores en estadio con estado de deficiencia de recombinación homóloga. En este sentido, este test es capaz de identificar mutaciones que se encuentran en la célula que les hace perder la capacidad de reparar correctamente el ADN. Para poder identificar un poco el contexto de esta observación, es importante identificar estos 4 aspectos. Primero,
Cuando las células normales están dentro, digamos, en el tema de la recombinación homóloga y la reparación de ADN, utilizan varias vías, las conocidas como reparación por escisión de base y recombinación homóloga, donde se encuentran involucradas PAR, la polidad ribosa y el gen BRCA1 reconocido por todos, y son células que se reparan exitosamente y son células viables. El siguiente escenario son células que tienen su vía de reparación por escisión de bases intacto, sin embargo pueden tener alteraciones no solamente en los genes BRCA, sino también en otros genes que están involucrados en la vía de recombinación homóloga, y a pesar de estas alteraciones, las vías de reparación siguen siendo exitosas y la célula continúa siendo viable. El tercer escenario son células con inhibición farmacológica, en la cual los pacientes tienen inhibidores del PAR, que inhiben la vía de reparación de bases por escisión, y adicionalmente genes BRCA que están funcionando perfectamente, y a pesar de esa inhibición farmacológica, la vía de reparación sigue siendo óptima por recombinación homóloga y la reparación sigue siendo exitosa, de manera que la célula sigue siendo viable. Y el escenario del que estamos hablando justamente en esta charla, que estamos hablando de células que tienen inhibición en la polidad ribosa por medicamentos y adicionalmente presentan alteraciones en los genes relacionados con la vía de recombinación homóloga. Acá se resalta el gen BRCA1 y BRCA2, y bajo este escenario la célula no es capaz de reparar el ADN y por ende ocurre la muerte celular. De esta manera, este test o esta prueba es un test enmarcado dentro de la medicina de precisión, ya que permite identificar candidatos para tratamiento de acuerdo a la historia genética del tumor de los pacientes. Adicionalmente, permite identificar mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 y otros genes relacionados con la vía de recombinación homóloga, cuyo fin es justamente identificar pacientes que sean más sensibles a tratamiento con inhibidores PAR y a terapia con platinos. Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué información se obtiene de este test? Muy bien. Primero, los genes cubiertos, el alcance técnico de esta prueba es cubrir genes que están involucrados en la vía de la reparación homóloga. Obviamente estamos hablando de los genes BRCA1 y BRCA2, los resaltamos especialmente, más otros genes que están involucrados en la vía de la recombinación homóloga. Hace un llamado de variantes desde SNPs, index y también amplificación de genes. Y algo muy importante es que puede identificar marcadores de inestabilidad genómica indirecta, los cuales son estos tres que podemos ver a continuación. Primero, puede identificar la pérdida de heterocigosidad, el imbalance telomérico como segunda opción, y tercero, puede identificar translocaciones de estado a gran escala. Con respecto al primer marcador, ocurre cuando en un locus particular un alelo es normal y el otro alelo es anormal. Con respecto al imbalance telomérico, corresponde al desequilibrio en los alelos paternos y maternos con o sin cambio en el número total de copias de una región específica. Y por último, tenemos las translocaciones de estado a gran escala, que hace referencia a puntos de transición entre regiones normales y anormales de ADN o entre dos regiones diferentes que sean anormales. Muy bien. De acuerdo a lo anterior, ¿con qué técnica se realiza el test HRE? Todos sabemos que la técnica para hacer la prueba de HRE es la técnica de secuenciación de próxima generación, pero antes de entrar en el workflow para obtener la información que mencioné anteriormente, quiero hacer énfasis especial en las condiciones preanalíticas. Como ustedes bien lo saben, este test se realiza con tejidos embebidos en parafina, que pueden llegar a tener bastantes dificultades en la parte técnica. En la figura de la izquierda, en la figura A, podemos observar cuáles son las lesiones que pueden ser inducidas en el ADN por la fijación de los tejidos en la formalina. Podemos observar que se pueden presentar crosslink de formaldehído, rupturas del ADN, degradación, crosslink con histonas o con proteínas, y todos estos daños favorecen que la parte analítica y la parte técnica tenga bastantes dificultades. En la figura B que observamos en la parte derecha podemos ver todos los escenarios posibles con diferentes cantidades y cualidades del ADN. El primer escenario, podemos ver mutaciones artefactuales en el cuadrito verde, podemos ver lesiones de uracila, que es una de las lesiones más comunes de la fijación con formalina en los tejidos.
En el siguiente cuadrito, en el cuadrito rojo, podemos observar la presencia de mutaciones artefactuales, lo cual representa un problema importante en informática. Y con el chilito podemos observar cuándo la amplificación de los fragmentos de interés es exitosa. En el primer escenario, que es el ideal para el laboratorio de biología molecular, estamos hablando del uso de ADN obtenido de tejidos parafinados, que tiene muy buena cantidad y muy buena calidad, que tiene una muy baja fragmentación y que permite exitosamente la amplificación de los fragmentos de interés y adicionalmente la identificación de alteraciones que son reales de la muestra y no son artefactuales. Esto deriva de un resultado de una muy buena amplificación y muy baja cantidad de alteraciones artefactuales. El siguiente escenario ya se pone un poco crítico, ya tenemos ADN que se encuentra fragmentado, la amplificación es tan exitosa y adicionalmente comienzan a aparecer las alteraciones artefactuales a una frecuencia alélica considerable y su resultado es que tenemos una muy baja amplificación y nuevamente pues la presencia de mutaciones artefactuales, que esto es bastante delicado y pues no son mutaciones del paciente ni de la muestra del paciente, sino que se derivan del proceso de la fijación con la formalina. Y el último escenario, que es el crítico, en el que nos encontramos más o menos entre el 10 y el 15%, y eso está registrado en la literatura, encontramos ADNs muy fragmentados con muy baja tasa de amplificación y adicionalmente con una alta cantidad de mutaciones artefactuales en una frecuencia alélica, lo cual representa un reto muy importante en la parte de informática, porque muchas veces es imposible discriminar cuáles son las alteraciones del paciente y cuáles son las alteraciones artefactuales, de manera que estos son los casos que en NGS muchas veces terminan reportando como casos inválidos, porque no se puede discriminar de todas esas alteraciones cuáles son reales de la muestra del paciente. Teniendo en cuenta lo anterior, el flujo de trabajo después de lidiar con los temas preanalíticos de la muestra es hacer una extracción de ADN, debemos tener una muy buena representación tumoral, debemos tener un ADN que no sea necrosado, no tenga moco ni hemorragias, porque esto va a impedir que tengamos un ADN de buena calidad para hacer la técnica de NGS. Una vez obtenemos el ADN, que debe ser de muy buena calidad, se debe hacer una preparación de librería y hay varios métodos para hacer la librería, y amplicones y captura. Para el caso de HRD, las plataformas utilizan la técnica de captura y son técnicas para amplificar ADN y regiones de interés y enriquecer esas regiones que queremos observar. Una vez enriquecidas esas regiones y teniendo muchas copias, se lleva a secuenciación de análisis de datos, donde se hace análisis primario, secundario y terciario bioinformática, para luego tener las alteraciones que podemos saber si tienen implicaciones terapéuticas y no, y pueden ser clasificadas como variantes de significado incierto, los cuales sabemos que se encuentran en una zona gris, las variantes patogénicas o probablemente patogénicas y las variantes benignas que usualmente no son reportadas en los informes. De esta manera, bajo este contexto, para obtener toda esta información y saber todo lo que está derivado de la prueba de HRD, debemos usar varias plataformas. El flujo de trabajo específico para una prueba de HRD comienza con la extracción de ADN del tejido embebido en parafina. Nuevamente se hace la librería y la captura, se obtiene, digamos, el enriquecimiento de los fragmentos, y finalmente hace la secuenciación. Pero de la secuenciación específicamente para este test tenemos dos puntos específicos. Se identifican mutaciones de la vía de HRR, como se mencionó anteriormente, por análisis secundario y terciario, donde se hace un especial énfasis en los genes BRCA1 y BRCA2, y se obtienen todos los índices de inestabilidad genómica que hablamos anteriormente, y en algunas plataformas se hace por algoritmos bioinformáticos, en otras plataformas tiene otros métodos diferentes, pero la información derivada de estos dos análisis me genera un reporte de HRD. Estas son las plataformas que se pueden usar y que están disponibles en el mercado para hacer el test de HRD. Contamos con la plataforma de Genexus de la casa comercial Thermo Fisher. Las plataformas NextSeq habitualmente se utilizan la 550 y la 2000 de la casa comercial Illumina, bastante reconocida. Y adicionalmente tenemos una nueva plataforma que entró al mercado no hace mucho, es una tecnología relativamente reciente, que es de la casa MGI. Tenemos estos diferentes kits, el Oncomine Comprehensive Assay Plus,
un kit de SOPHiA Genetics que tiene validaciones tanto en la plataforma de Illumina como en la de MGI. El TrueSci Oncology 500 es un test muy interesante porque adicionalmente es un test muy parecido al Foundation. Tiene información no solamente de los genes de la vía de recombinación homóloga, sino adicionalmente pues tiene información de 500 genes. Y tenemos un panel que se deriva de una casa comercial que se conoce como Amoy Diagnóstica. Y pues claramente el test supremamente reconocido por todos, validado por Myriad, que es el test MyChoice. De esta manera podemos observar justamente un resultado derivado de todo lo que les comentaba anteriormente, de la extracción de la librería de la secuenciación. Esta es una plantilla de un test que fue generado por MyChoice. Podemos observar inicialmente que se encuentra la información del médico tratante, la patología, así como la información del espécimen y del paciente. Posteriormente identifica el estatus de HR del paciente, en este caso es un paciente positivo, donde hace énfasis que fue positivo por los índices de inestabilidad genómica y hace hincapié en cuáles fueron los índices o cuáles fueron los factores analizados, en este caso pérdida de heterocigosidad, imbalance telomérico alélico y las translocaciones de larga escala. Nuevamente menciona cuál es el estatus de BRCA1 y BRCA2, que para este caso es negativo. Hace una descripción del ensayo muy breve. Posteriormente, identifica cuáles fueron los genes que fueron analizados completamente, que estamos hablando completamente acá en este caso de los genes BRCA1 y BRCA2, muy importantes. También identifica cuáles genes fueron parcialmente analizados, porque en la técnica de NGS muchas veces no todos los genes son cubiertos en todas las zonas, y finalmente los genes que no fueron analizados. Para concluir, el score de inestabilidad genómica que ha cambiado bastante su estatus. Sin embargo, acá hace referencia que en el caso de la prueba de MyChoice, los pacientes que tengan un score de inestabilidad genómica superior a 42 son pacientes positivos. En este caso, pues el paciente tuvo un score de 78. Y finalmente, pues se hace una clasificación de las variantes y una descripción de las mismas. Muchísimas gracias y como le dijo el doctor Hernández, queda atenta a la sesión de preguntas. Doctora, muchísimas gracias. También felicitarla por el manejo del tiempo. Y ahora invitamos al doctor Mario Muñoz. Él es cirujano general, trabaja en la Clínica Las Américas, miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía, y nos va a hablar de un tema práctico que es lo que debe saber usted acerca de las grapadoras mecánicas. Bienvenido, doctor Mario. Gracias, Gabriel. Vamos a empezar esta presentación en 2 segunditos. Aquí estamos. ¿Se ve bien la pantalla? Perfecto, Mario. Listo. Ya Gabriel me presentó. La idea de esta presentación es darles un poquito de la ciencia que está detrás de las grapadoras mecánicas. Las grapadoras mecánicas son algo que apareció como una respuesta necesaria a un problema de permeabilidad cuando se trabajaba el intestino. Cerca de 1908 aparecieron las primeras porque estos problemas de permeabilidad, como lo siguen siendo hoy en día, son una gran causante de morbimortalidad en los pacientes. No es ajeno para la cirugía de ovario tener que hacer resecciones intestinales con relativa frecuencia. Entonces, por eso la importancia de conocer un poquito más de esto. Debemos tener en cuenta que los tejidos tienen una característica bifásica, una naturaleza bifásica, por lo cual diferentes tejidos tienen diferentes espesores. Al tener diferentes espesores, tienen también diferentes capas musculares que cambian sus propiedades. Esto hace que la comprensión de los tejidos sea difícil. Es diferente comprimir un estómago o un recto, que son mucho más rígidos, a comprimir un intestino delgado, un ciego, un colon transverso. Entonces, las grapadoras tienen que tener esto en cuenta y nosotros al momento de utilizarlas para seleccionarlas de forma adecuada. Hay que tener en cuenta que otras patologías también nos pueden alterar esto, como lo son la infiltración tumoral, sobre la que no debemos hacer
intentos de anastomosis, pero hay veces es necesario intento de resección, la radioterapia y otras que también aparecen. Entonces, el tejido se ha de comprimir. Esta compresión se va a lograr por la grapadora. ¿Qué busca esto? Remover todos los líquidos intersticiales que puedan estar ahí, así haciendo que la grapa se forme mucho más seguramente, y esto nos va a decir que la grapada va a ser mucho más segura y va a disminuirnos la probabilidad de complicaciones. Se ha determinado por algunas casas comerciales que el tiempo varía. Algunas casas comerciales dicen que con solamente cerrarla y preparar el tiro es un tiempo suficiente, mientras que otras nos dicen que se deben esperar por lo menos 15 segundos para que esta remoción del edema sea adecuada. Hay que tener en cuenta que las grapas son estructuras mecánicas. Hoy por hoy, todas las disponibles en el mercado están hechas de titanio. Cuentan con una corona y una espiga. La corona es el ancho de la grapita, que no suelen ser mayores a 4 milímetros, y la espiga es el alto de la grapa, que puede oscilar entre muchas diferentes codificaciones. Ellas se van a cerrar igual que una grapa de papelería, formando una V. Sin embargo, las grapas más modernas vienen formando una presentación tridimensional, y esta nos va a llevar a que se formen sin tocarse y traslapándose. Esto también nos va a llevar a que esta tecnología nos haga menos compresión del tejido, mejorando la vascularización y quitando espacio muerto que nos va a servir si lo dejamos para fugas. Entonces se considera que estas grapas tridimensionales hoy por hoy son más seguras. Cuando hacemos un grapado, este grapado va a comprimir el tejido, nos va a permitir la grapadora un agarre. Las grapas tienen un borde cortante que nos va a llevar a que sea mucho más seguro, y van a tener unos puertos o unas superficies que nos van a ayudar a que el tejido no se deslice. Así, cuando la grapa se activa, el empujador va a ir formando las grapas que por naturaleza de empuje van a tener una deformidad. Pero esto está pensado para que una vez el empuje hacia adelante lleve la grapa hacia adelante, el ánvil o receptor corrija esto haciendo una adecuada formación de grapa. Cuando logramos esto, vamos a ver aquí una gráfica que va a permitir que se forme bien, que la estructura esté mejor y que no nos deje un grapado desordenado, sino un grapado completamente ordenado, limpio y con un corte central mucho más seguro. Debemos escoger qué tipo de grapa vamos a utilizar para qué tipo de tejido. No es lo mismo, como les decía, en esa naturaleza bifásica de los tejidos, un tejido grueso como el estómago o el colon a un tejido totalmente delgado como lo puede ser el intestino delgado. Entonces, si escogemos una grapa gigante para el intestino delgado, como vemos en esta tabla, en la parte más baja hacia la izquierda, el tejido va a quedar nadando en la grapa, por así decirlo, va a quedar suelto, y esto nos va a llevar a una filtración inmediata. Igual, si nos vamos al borde superior de este grapado, vamos a ver en el extremo superior derecho que tenemos una grapa que ni siquiera logra cerrarse en el espesor del tejido. Entonces, esto va a llevar a que la grapa quede también mal y el tejido se suelte. Podemos ver entonces en los cuadritos rojos grapas adecuadas para tejidos adecuados, y así, a medida que el tejido se va engrosando, vamos seleccionando una grapa con una mayor altura y una mejor formación de la misma. Para esto nos ayuda un código de colores que se maneja perfectamente la altura de las grapas. Así, las grapas verdes son las más grandes, las grises son las más delgadas, y jugamos con un espectro en el medio de ellas. Entonces, les recuerdo siempre buscar ese centro ideal, porque los dos extremos serán problemáticos. Existen diferentes grapadoras que utilizamos en la actualidad. Desde ellas tenemos las grapadoras lineales, que pueden ser abiertas o laparoscópicas,
e incluso vienen con carga de poder que quita el temblor de la mano y hace que el grapado sea mucho más limpio. Se utilizan principalmente para grapado y anastomosis intestinal. Este grapado y anastomosis intestinal puede ser antiperistáltico, como isoperistáltico, perdón, como está la primera, antiperistáltico como está la segunda, o la técnica Barcelona, que es un antiperistáltico modificado que busca un adecuado diámetro del paso de la grapa para que así el tránsito intestinal pueda continuar. Las grapadoras Contour o grapadoras semicirculares son grapadoras diseñadas para el recto principalmente. Tienen una connotación que hacen que su aplicación en la anatomía de la pelvis sea la ideal. Cuando nos vamos entonces a ellas, vamos a bajar bien en esa pelvis, vamos a poder hacer un grapado que si necesitamos más de una línea, la podemos hacer y nos va a llevar a que formemos correctamente este muñón. Cuando hacemos dobles grapados, el perforador debe quedar por fuera en el espécimen que sale. Es casi que absurdo tenerlo que explicar, pero en el trabajo con residentes hay veces vemos que no se entiende tan fácil esto. Y así nos va a dejar un muñón al que podemos hacer una anastomosis mucho más segura. Esta anastomosis la vamos a completar con otra grapadora que es la grapadora circular. Las grapadoras circulares se utilizan para anastomosis terminolaterales o terminoterminales, principalmente de esófago a estómago, de esófago a intestino delgado, o nos atañe un poquito más en este tema de colon al recto o incluso al ano muy cercano de la salida. Podemos ver entonces que las grapadoras circulares son grapas que tienen diferentes diámetros, pero todas cuentan con 2 líneas de grapa y una cuchilla central. Ellas se desacoplan, se guarda el punzón para poderlo introducir a través del ano en este caso. Abrimos el punzón hasta ver el dispositivo naranja, es muy importante porque nos va a dar seguridad. Acomodamos que el tejido no nos quede replegado. Cerramos la grapadora, diseñando también nosotros mismos la altura de la grapa que queremos. Siempre recomiendo parar antes del final para que no quede demasiado apretado. En esta compresión debemos hacerla de forma lenta. Una compresión lenta nos va a permitir hacer esta acomodación y compresión del tejido que les decía, quita el edema, asegura las cosas. Aquí vemos como una grapa abierta nos deja un tejido no tan cerrado, no tan sellado, y más cerradita otro. Al cerrarla, ella va a hacer una advertencia sonora cuando corta. Devolvemos 2 revoluciones completas y así podemos liberar el tejido, soltamos la grapadora y la sacamos del cuerpo. Una vez sacamos esta grapadora, vamos a revisar lo que sale en ella. Muchas veces estas muestras llamadas donas se pueden mandar incluso a estudio patológico y las podemos revisar. Aquí vemos cortes reales de donas que nos dicen que la grapadora funcionó bien y que la anastomosis quedó con buen tejido. ¿Qué tenemos en esto de las suturas? Tenemos unos factores quirúrgicos asociados al acto quirúrgico, al conocimiento de las grapas, que nos van a permitir tener un éxito con esto. Si desconocemos lo que estamos haciendo, no nos va a ir bien. Tenemos unos factores de la técnica y de saber bien las cosas, factores que pueden llevar a un fallo asociados al paciente. Lógicamente las edades extremas, la desnutrición, la obesidad como factor independiente, otras comorbilidades o patologías. Recordar que el tabaquismo tiene un mal pronóstico porque nos compite por la irrigación, la diabetes, la falla renal, nos pueden llevar a esto, o incluso pacientes que escogemos mal desde el punto de vista de tiempos de quimioterapia. ¿Qué debemos recordar de esto? Que cada tejido tiene unas características específicas y debemos seleccionar adecuadamente la grapadora que necesitamos para cada tipo de tejido. Que hacer los pasos como los recomienda las casas comerciales nos va a llevar a que la grapa se forme correctamente. Toda la ciencia detrás de las grapas es similar, pero cambian las alturas, cambia la selección de grapa que debemos hacer.
Esto nos va a ayudar a optimizar el resultado y así vamos a lograr lo que buscan las grapadoras: hemostasia, hermeticidad y formación adecuada de la grapa para hacer adecuada nuestro posoperatorio y satisfactorio para nosotros y nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario. Excelente el manejo del tiempo y esto nos da la posibilidad de poder abrir la sesión de preguntas. Me gustaría empezar con el doctor Abraham. Doctor Abraham, ¿usted considera que existe un efecto sinérgico cuando una paciente mutada se le puede lograr este R0, del que hablábamos, que es tan importante, independiente si este R0 se logró en una reproducción primaria o después de una quimioterapia neoadyuvante? Muchas gracias por la pregunta, porque permite resumir la charla nuevamente. Si usted hace una cirugía de citorreducción primaria y logra el R0 y luego da el mantenimiento, es la mejor circunstancia y probablemente esté en el mejor escenario. Si no puede lograr el R0, hay que intentar lograr el R0 haciendo la quimioterapia neoadyuvante. Luego de ese R0, conseguido por quimioterapia neoadyuvante más cirugía de intervalo, va a obtener el beneficio de los estudios con el mantenimiento IPARP. Es decir, esas pacientes R0 con mantenimiento, solamente el 30% va a recaer en los próximos 3 años y probablemente la sobrevida ya no va a ser 40 meses, sino que va a ser una sobrevida superior a los 80 meses. Si hay una paciente R1, también se va a beneficiar del mantenimiento con los inhibidores PARP, pero aquí hay que tener en cuenta que las pacientes que fueron a quimioterapia neoadyuvante y tuvieron una resección R1 son un grupo de especial interés en este momento, porque esas pacientes parecen tener algo de resistencia intrínseca al platino. Entonces es cuando nos estamos planteando nuevos ensayos clínicos, es decir, esta paciente hoy por hoy, si usted tiene ensayos clínicos, podría plantearse incluirla en un ensayo clínico para hacer el mantenimiento en combinación con alguna otra molécula de las nuevas. O también es cuando exploramos la dinámica del CA125 con el score Kelly, a ver si vale la pena en esta paciente añadir un antiangiogénico o no. Entonces, todos estos grupos se benefician. Simplemente, clínicamente, lo que está marcando la supervivencia es la resección R0. Es decir, no elimina la importancia de una resección R0 y hay que conseguirla, así sea con la quimioterapia neoadyuvante y la cirugía de intervalo. Gracias, doctor. Doctora Julie, ¿cree usted que puede ser lanzada alguna prueba que armonice tanto la interpretación como la manera de reportar los test que evalúan la recombinación homóloga? Recordando que cada prueba tiene una forma de reportarse y de interpretarse. Muchísimas gracias, doctor, por la pregunta. Estos marcadores es difícil encontrar una armonización, sobre todo porque hay demasiadas plataformas, como vemos en la presentación, y kits y casas comerciales que han hecho diferentes validaciones. No lo veo tan factible y tan inmediato. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el mismo propietario de la prueba inicialmente, Miriam Maichos, hizo el cambio de score de 33, luego lo pasó a 42, teniendo en cuenta la información sobre los pacientes que respondían. Es también importante tener en cuenta que, por ejemplo, hay otros marcadores como el tumor mutation burden, que es otro escenario diferente que tampoco ha podido tener esta armonización dependiendo de las técnicas de NGS. No lo veo factible, sin embargo, es importante tener en cuenta que cada técnica y cada plataforma, de acuerdo a las validaciones pareadas justamente con Maichos, van a tener sus puntos de corte y se tienen que tener en cuenta en el momento de revisar el informe de resultados. Muchas gracias, doctora, por esta aclaración. Mario, ¿cuál crees tú o cómo está escrito que debe ser la curva de aprendizaje para tener una proficiencia en el manejo de las grapadoras mecánicas? ¿Un ginecólogo-oncólogo debería usarlas o esto es definitivamente manejo de cirugía nomás? Bueno, para lograr curvas de aprendizaje se dice que uno debe de estar haciendo cerca de 20 anastomosis intestinales con grapadora al año. Se dice también dentro del mundo de la cirugía que para poder tener proficiencia en esto hay que haber hecho primero anastomosis manuales y conocer las técnicas por si algo falla.
Esto hace que sea un poco complicado el tema porque para la segunda pregunta, si debe de ser manejado por cirujanos generales o ginecólogos oncólogos, pues el cirujano general está más expuesto a esto. Sin embargo, no podemos desconocer que en nuestro medio y con toda la audiencia que tenemos ahora, las cosas cambian de país a país. En Colombia, sigue siendo más del fuero del cirujano general por términos y temas médico-legales. Sin embargo, en muchas partes del mundo, ginecología oncológica es una formación para cirujanos y los cirujanos ya con ese bagaje que tienen, los ginecólogos oncólogos llegan a hacer las anastomosis por sí mismos. Incluso en el estándar internacional casi siempre se hace. Entonces va más de acuerdo a la exposición y no olvidar la exposición legal también que tenemos frente a esto. Según el país, deberíamos contar con equipos multidisciplinarios y también nos ayudan a hacer un poquito el relevo de cirugías dispendiosas y grandes, tener un equipo que nos permita también refrescar un poquito las cosas dentro de cirugía. Gracias, Mario. Una pregunta desde Uruguay para la doctora Rodríguez. ¿Cómo recomienda en el flujo de estudios en nuestros países, Latinoamérica, siendo estos estudios costosos, hacer primero germinal, solo BRCA1 y 2, o panel germinal primero, o ir directo a un estudio de tumor que incluya el BRCA1 o BRCA2? Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Teniendo en cuenta el contexto de medicina de precisión, mi recomendación es hacer primero tumor, porque cuando uno toma muestra del tejido parafinado, pues uno toma ADN normal y ADN tumoral, obviamente buscando teniendo una mayor representación en la parte tumoral. Sin embargo, cuando nosotros reportamos las alteraciones en BRCA1 y BRCA2 debido a la frecuencia alélica, nosotros podemos inferir si esas alteraciones son propias del tumor, porque si es por debajo del 50% o muy bajas, se puede identificar que son alteraciones propias del tumor. Pero si la frecuencia alélica está por encima de 50, ya se puede inferir que pueden ser germinales. Entonces, teniendo en cuenta esa consideración, haríamos primero los tumores y posteriormente, si hay una variante germinal, se confirma incluso solo esa variante en la muestra de sangre periférica por la técnica de sangre, que puede llegar a ser muchísimo más costo efectivo. Gracias doctora por esta orientación. Mario, ¿cuál es la tasa de filtración de acuerdo al órgano? O sea, si es intestino delgado, intestino grueso, recto alto, recto bajo, y considera reforzar estas anastomosis mecánicas. Bueno, muy buena pregunta. Las tasas de filtración sí varían de acuerdo a los diferentes órganos. Se dice que las tasas están alrededor, globalmente, cerca del 4% en la actualidad. Antes eran del 7%. Parte de la reducción de esta filtración se da por el uso de grapadoras mecánicas sobre las grapadoras manuales. Las anastomosis intestino delgado a intestino delgado casi nunca dan problema, son anastomosis con tasas de filtración menores al 1.2%. De intestino delgado a colon transverso manejan cerca del 2%. Recto superior, poco problemática, también cerca del 2%. Mientras que recto medio y recto bajo, cuando se hace la anastomosis colorectal a recto medio o recto bajo, pueden llegar a ser hasta el 10%. Por eso, entre más distal sea la anastomosis, se recomienda hacer ileostomías o colostomías de protección que se pueden cerrar incluso tempranamente. Hay estudios que dicen que se pueden cerrar casi que a los 15 días, otros que más conservadores que dicen que 3 meses, hacer pruebas de permeabilidad y ver que todo esté bien y ya cerrar estas ostomías. Se deben reforzar las grapadoras mecánicas. La recomendación de las diferentes casas comerciales es no. La experiencia lo lleva a uno a que inicialmente trata uno de reforzar mucho, pero uno apenas va viendo que su curva de aprendizaje va mejorando, uno va dejando a un lado la conducta de estarla reforzando. Yo utilizo siempre en anastomosis tipo Barcelona o anastomosis laterolaterales unos punticos de refuerzo sobre las zonas críticas de los bordes de la anastomosis para quitarle tensión a las grapas que están en estos puntos que se puede hacer tracción. Pero
solamente refuerzo cuando tengo alguna duda o alguna intranquilidad con la técnica. El tejido está difícil, la grapadora fue difícil, hago algún refuerzo. Si fue como uno quiere que salga, facilita, sin mayores inconvenientes, evito hacer refuerzos. Gracias, Mario. Y para cerrar esta sesión, la última pregunta para la doctora Rodríguez. Se ha hecho comparaciones respecto al rendimiento entre las diferentes técnicas de detección y las casas productoras y su sensibilidad. Personalmente, ¿a usted cuál más le gusta y por qué? Yo he tenido la oportunidad de revisar todas estas validaciones, los documentos que las soportan. Creo que todas las casas comerciales han hecho un trabajo muy riguroso y juicioso con respecto a la comparación, inclusive con el test de My Choice. Sin embargo, creo que digamos que las plataformas que tienen mayor soporte es la plataforma de Illumina, indiscutiblemente, con el TrueScience Oncology 500 desde mi punto de vista. También me parece que es una muy buena adaptación la que hizo Sofía. Y finalmente estoy muy atenta a lo que ocurra con Thermo Fisher porque es una plataforma que hemos usado mucho nosotros en el laboratorio en el tema oncológico y nos ha parecido que tiene muy buen rendimiento. Pero por ahora me inclino personalmente y desde mi experiencia técnica por Sofía Genetics y por Illumina. Gracias, doctora. Bueno, dándole cierre a esta primera etapa del simposio, entonces le voy a dar continuidad a Juliana Rodríguez para que ella modere nuestro segundo módulo. Bienvenida, doctora. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto tenerlos en este simposio de actualización y a continuación vamos con el segundo bloque. Es un gusto presentar a mi colega, amigo, ginecólogo oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, el doctor David Viveros. Adelante, David, vemos tu pantalla. Por favor, empieza. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este evento. Vamos a hablar de tumor de ovario borderline, algunas cosas respecto a las controversias que tenemos actualmente en su manejo. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Como ustedes saben, los tumores de ovario borderline representan alrededor de un 15% de la totalidad de los tumores epiteliales de ovario y se caracterizan por tener ausencia de infiltración del estroma o por tener únicamente microinfiltración. Tienen algunas particularidades que hacen que su manejo tenga unas consideraciones distintas respecto a los tumores malignos epiteliales de ovario y quizá una de las más importantes es que la edad de presentación que tienen es más temprana, con una mediana cercana a los 46 años comparado contra los 63 que tenemos con los tumores malignos epiteliales de ovario. Además, tienen un pronóstico oncológico muy bueno. Cuando combinamos todos los estadios de tumores borderline de ovario, la supervivencia global a 5 años puede alcanzar un 95% y hasta un 90% a los 10 años. Y como la mayoría de los tumores se diagnostican, además, en estadios tempranos, donde hasta el 75% de los casos pueden estar únicamente en estadios 1, tenemos unas supervivencias a 5 años para ese grupo de pacientes que superan el 99%. De acuerdo al manejo que tienen unas tasas variables de recurrencia que pueden ir desde porcentajes tan bajos como el 2% hasta unos cercanos al 25%. Esta es la actualización de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para el 2020. Reconocemos tumores borderline de ovario de un tipo histológico seroso, mucinoso, endometrioides, células claras, seromucinosos y también el de Brenner. Y quizá los cambios más relevantes respecto al manejo que se podía tener previamente en cuanto a los tipos histológicos es que en el tipo seroso reconocemos un subtipo micropapilar, donde al menos 5 milímetros del área examinada en la histología del tumor tiene un área micropapilar pura o que tiene un crecimiento cribiforme. Esto es importante porque pueden tener un comportamiento desde el punto de vista de la biología de la enfermedad distinto y porque se pueden asociar a tener compromiso más importante en cuanto a implantes extraováricos y esto va a ser importante para el manejo clínico de estos pacientes. Recordar que el concepto de microinfiltración involucra tener menos de 5 milímetros en la mayor extensión en cualquiera de los focos que pueda tener el tumor y que además no hay una reacción desmoplásica en el estroma y que por definición los implantes de los tumores borderline no pueden ser infiltrantes. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un tumor seroso borderline que tiene un implante que es infiltrante, ese tumor deja de ser un tumor borderline y se diagnostica como un tumor seroso de bajo grado. En cuanto a los tumores mucinosos, quizá el concepto más importante desde el punto de vista de la clasificación histológica es que al menos el 10% del volumen epitelial debe tener proliferación para que este se clasifique como un borderline, de lo contrario será simplemente un cistadenoma mucinoso, y que en los tumores endometrioides reconocemos dos patrones de crecimiento que son el adenofibromatoso y el intraquístico. En cuanto a la sospecha preoperatoria para este tipo de tumores, pues obviamente el ultrasonido dirigido sigue siendo la imagen recomendada cuando buscamos hacer el análisis inicial de una masa que puede tener origen en el ovario.
Actualmente utilizamos mucho los modelos de predicción, el que uno quiera utilizar, ya sea IOTA, ADMIX o LORAX, que le gusta mucho a los radiólogos, y en particular para las masas indeterminadas o cuando tenemos la sospecha de un tumor borderline, la resonancia nuclear magnética va a tener un papel preponderante. En resonancia utilizamos imágenes en T2, secuencias en T2, T1 con las secuencias de saturación grasa, en particular para el diferencial con los estratomas maduros es muy útil para nosotros, y por supuesto la evaluación de la difusión y de la adquisición de imágenes después de la administración de medio de contraste. Tiene una particular relevancia cuando evaluamos pacientes que pueden estar interesadas en preservación de la fertilidad y vemos cómo el rendimiento diagnóstico en cuanto a sensibilidad y especificidad de la resonancia nuclear magnética en general supera al del ultrasonido. Las características típicas de este tipo de tumores para los serosos, vemos habitualmente proyecciones papilares que son pequeñas, suelen tener septos finos, pueden tener o no esas proyecciones papilares realce con el medio de contraste, y a recordar que un porcentaje nada despreciable, que puede ser más de 2/3 de los pacientes, puede tener un componente sólido en los tumores borderline serosos. Para los mucinosos, la imagen típica pues son masas más grandes que tienen septos múltiples y que habitualmente no tienen un componente sólido. Los marcadores tumorales en este tipo de tumores desafortunadamente son inespecíficos. En particular para los serosos, el CA125 puede elevarse o no, y recientemente se ha descrito la utilidad del CA199 para los pacientes que tienen sospechas de tumores borderline mucinosos como un marcador que podemos utilizar tanto para el diagnóstico como en algunos escenarios para el seguimiento de las pacientes. En cuanto al tratamiento de la enfermedad, pues el estándar es la cirugía. Recordar que si las pacientes no desean preservación de la fertilidad o particularmente en el contexto de pacientes menopáusicas, el tratamiento habitual incluye la salpingoforectomía bilateral, una histerectomía convencional o ventectomía, la citología líquido-peritoneal y las biopsias de peritoneo. Aunque antiguamente se utilizaba en los tiempos quirúrgicos para estos pacientes, sobre todo para los que tenían tipos histológicos mucinosos o seromucinosos, las apendicectomías no se recomiendan de rutina en este tipo de tumor, únicamente cuando vemos compromiso macroscópico en el tiempo quirúrgico, y las linfadenectomías tampoco están indicadas. En cuanto a la vía de abordaje, lo que sabemos es que cuando utilizamos cirugía mínimamente invasiva comparado contra la cirugía abierta, si se considera en particular que va a haber un bajo riesgo de ruptura inadvertida de la masa y se puede hacer extracción protegida de esta, no va a haber un impacto negativo en los desenlaces para nuestras pacientes. Esta es un análisis con una revisión sistemática del uso de apendicectomía en tumores mucinosos. Incluyeron incluso no solo tumores borderline, sino también adenocarcinomas infiltrantes mucinosos, evaluando que el compromiso del apéndice es bajo, el compromiso global fue cercano al 5%, sabiendo que, por supuesto, las pacientes que tienen adenocarcinomas infiltrantes tenían un mayor riesgo, un OR de 2.15, y que además la posibilidad de tener compromiso del apéndice cuando esta era macroscópicamente normal fue solo del 1.4%. En cuanto al contexto de preservación de la fertilidad, recordar que tenemos las dos opciones que van a depender, por supuesto, del tipo histológico, de que yo tenga mi compromiso unilateral o bilateral en los ovarios, y discutiré en las opciones que tengo de hacer o la anexectomía unilateral o si debo hacer una cistectomía. El riesgo de recurrencia de la enfermedad dependerá también del tipo de cirugía que hacemos en el contexto de preservación de la fertilidad, donde va a haber un mayor riesgo para las pacientes que se llevan a cistectomía comparado contra las de salpingoforectomía unilateral, un 30 contra un 11%, y el menor riesgo estará en las pacientes que reciben una salpingoforectomía bilateral, donde alcanza apenas un 2%. Lo más importante igual quizá en este escenario es recordar que aunque las pacientes pueden tener un riesgo alto de recurrencia, la mayoría lo hace como tumor borderline y esto va a hacer que sean rescatables desde el punto de vista quirúrgico, y solo un 1 o 2% de las pacientes tendrán una recurrencia como enfermedad infiltrante, y habitualmente eso en el contexto de los serosos será como tumores de bajo grado. Tenemos tasas de embarazo reportadas que son muy buenas, que están alrededor del 50-60%. Es importante en este escenario, por supuesto, no olvidar la valoración por especialistas en fertilidad, evaluar el tipo de procedimiento quirúrgico que se hizo, y en particular para las enfermedades que son avanzadas, qué otras opciones puede haber de preservación de fertilidad. En cuanto a los tumores borderline mucinosos, el tratamiento estándar es una salpingoforectomía. Hay un riesgo mucho más alto de recurrencia cuando se hace una cistectomía, y además los mucinosos comparados contra los serosos tienen descrita una mayor probabilidad de tener una recurrencia como enfermedad infiltrante y no solo como un tumor borderline. En ese escenario, las cistectomías solo son aceptables cuando tenemos compromiso bilateral, y debemos recordar que siempre que hay compromiso bilateral por un tumor mucinoso, lo más importante es que descartemos que no haya un primario diferente y que estas sean lesiones metastásicas.
Hay un contexto interesante en preservación de la fertilidad que se ha descrito recientemente y es el uso de ultrasonido intraoperatorio. Sigue siendo un enfoque experimental. Se describe que particularmente puede ser útil en el contexto de enfermedad con compromiso bilateral para preservar parénquima sano y obviamente no dejar enfermedad y con eso lograr disminuir un poco el riesgo de recurrencia que pueda tener nuestra paciente. El siguiente escenario quirúrgico es el de restadificación. Sabemos que cuando decimos restadificar a una paciente en la que no se sospechó inicialmente que tuviera el diagnóstico de un tumor borderline o que no fue abordada por el ginecólogo-oncólogo, podemos tener un cambio en el estadio cuando llevamos a esa paciente a un segundo tiempo quirúrgico, alrededor de un 15% para los tumores serosos y un 5% para los mucinosos. Sin embargo, hay escenarios en los que podríamos pensar en no hacer esa cirugía de restadificación, como lo vamos a ver en un momento. Podría estar indicada principalmente en los tumores que son serosos y tienen un patrón micropapilar, pues como describimos antes, pueden tener una mayor posibilidad de compromiso peritoneal o cuando se hizo una inspección incompleta de la cavidad abdominopélvica. En los mucinosos se recomienda siempre un segundo tiempo quirúrgico si se hizo únicamente una cistectomía para poder hacer una salpingoforectomía basado en el riesgo de recurrencia que tendrá la cistectomía. Y por supuesto la cirugía mínimamente invasiva será la de elección en este escenario, particularmente cuando no sospechamos que haya enfermedad extraovárica en las imágenes o por el reporte quirúrgico. Esta es una revisión sistemática con metaanálisis del impacto que tiene la restadificación quirúrgica en la recurrencia de las pacientes con tumores de ovario borderline, que incluyeron únicamente estudios retrospectivos, por supuesto no hay información prospectiva para esto, y comparando 166 pacientes que se llevaron a cirugía restadificatoria contra casi 400 que no recibieron una restadificación. No hubo entonces diferencias estadísticamente significativas en el riesgo de recurrencia de la enfermedad con un OR de 0,88 en intervalo que sobrepasa la unidad. Esta es la recomendación de la guía de NCCN para tumores borderline de ovario, donde se evalúa después del diagnóstico si la paciente tiene estudios imagenológicos negativos y se confirmó que es un tumor borderline. En principio, esta paciente podría quedar en observación sin ningún problema, sin necesidad de llevarla a un nuevo tiempo quirúrgico. El siguiente escenario quirúrgico es el de enfermedad avanzada. En esta no hay un papel claro para la histerectomía en ese contexto, que me parece algo importante, sobre todo cuando hablamos de pacientes jóvenes. El objetivo, por supuesto, será lograr una citorreducción completa. Existe entonces la opción de preservar la fertilidad, asumiendo, por supuesto, un riesgo mayor de recurrencia de la enfermedad. Y debemos recordar algunas cosas que no debemos hacer. El primero, no se recomienda hacer una biopsia del ovario contralateral si este no tiene compromiso macroscópico. El segundo, que no se recomienda completar la cirugía después de que una paciente que se lleva un tiempo quirúrgico para preservación de la fertilidad se embaraza y que en el contexto incluso de las recurrencias en el manejo quirúrgico se puede pensar en preservar la fertilidad. Esta es una revisión sistemática evaluando el impacto de hacer una histerectomía no en el escenario de pacientes con tumores borderline, un poco más de 2.000 pacientes, mostrando que las pacientes a las que se les hizo histerectomía tienen una reducción del riesgo de recurrencia cercana al 80%, sin embargo no hay diferencias en la supervivencia global o específica por la enfermedad, pues ya sabemos que estos pacientes suelen recaer como tumores borderline y tienen un pronóstico excelente a pesar de que tengan una recurrencia. Quizá el sesgo más importante para evaluar la histerectomía en este escenario es que la mayoría de las pacientes que preservan su útero lo hacen en el contexto de preservar la fertilidad, entonces preservan parénquima ovárico úneo bilateral y quizás sea eso lo que más impacte en el desenlace. Finalmente, en cuanto al pronóstico de la enfermedad, tenemos ahora algunas herramientas que nos permiten evaluar el riesgo de recurrencia que puede tener una paciente, donde se incluyen, por ejemplo, los grupos de edad menores o mayores de 45 años, el estadio inicial de la enfermedad, los niveles de CA125, el tipo histológico, donde por supuesto los serosos tienen un mayor riesgo de recurrencia y por supuesto el tipo de cirugía que recibió la paciente, donde el mayor riesgo estará para las pacientes que tienen una cistectomía comparado contra una salpingoforectomía unilateral. Para este, que es el score de Altamer, el punto de corte son 8 puntos, donde se evalúa la diferencia en riesgo de recurrencia. Para los que tienen más de 8 puntos, el riesgo supera el 50% y son pacientes que quizá uno quiera seguir más de cerca. En cuanto al seguimiento, lo que hacemos es evaluar clínicamente a nuestros pacientes cada 3 o 6 meses hasta los 5 años, luego seguimiento anual. Lo que está descrito es que el CA125 deberíamos evaluarlo únicamente si este estaba elevado al momento del diagnóstico. El seguimiento con imágenes es particularmente importante en el contexto de preservación de la fertilidad, pues esto tiene un riesgo más alto de recurrencia, como ya lo vimos, y no podemos olvidar que una cuarta parte de las pacientes tiene recurrencias después de los 5 años y esto hace que estas pacientes deban tener un seguimiento a largo plazo. El otro escenario de alguna forma controversial pues es el uso de anticoncepción hormonal. En general está indicado en todas las pacientes que se llevaron a preservación de la fertilidad. En los tumores mucinosos, por supuesto, el uso de terapia de reemplazo hormonal no solo no está contraindicado, sino que se recomienda. Pues además, como vimos, son pacientes habitualmente más jóvenes.
debe ser discutida en el escenario de los tumores serosos que estaban en estadios tempranos y se describe que tiene una contraindicación relativa, por supuesto, como en el escenario de los tumores serosos de bajo grado cuando son estadios avanzados, pues como sabemos, estos tumores suelen tener receptores hormonales. No hay una indicación de adyuvancia con quimioterapia en el escenario de estos pacientes, incluso en estadios avanzados, el manejo es únicamente quirúrgico. Y como nuestros mensajes para llevar a casa, entonces no olvidar que estos tumores tienen un buen pronóstico, que son frecuentes en pacientes jóvenes y esto hace que tengamos un escenario en el que debamos pensar en otras cosas, en menopausia en los que reciben tratamiento quirúrgico definitivo, en preservación de la fertilidad y en seguimiento a largo plazo. Que la resonancia nuclear magnética es la prueba que tiene el mejor rendimiento diagnóstico para la enfermedad y que debemos discutir la preservación de fertilidad incluso en los estadios avanzados de esta enfermedad, asumiendo por supuesto en esa relación que tenemos con nuestras pacientes un mayor riesgo de recurrencia que no va a impactar de forma negativa en la supervivencia global de nuestras pacientes. No tenemos una indicación para hacer de rutina ni linfadenectomías ni apendicectomías, independientemente del tipo histológico del tumor borderline, y que la restadificación quirúrgica debería estar contextualizada únicamente en algunos escenarios, en particular los pacientes que tienen serosos con patrón micropapilar y en los tumores mucinosos que no tuvieron una inspección adecuada de la cavidad o en los que se hizo una cistectomía en lugar de una salpingoforectomía. Por último, no olvidar que estos pacientes necesitan un seguimiento a largo plazo, pues existen recurrencias después de los 5 a 10 años y más del 25% de las pacientes se van a presentar después de este tiempo de seguimiento. Muchas gracias. Bueno, doctor Viveros, súper eficiente manejo del tiempo, excelente presentación, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con un tema muy relevante también y el cual se discute recientemente nueva evidencia, que es el tumor de ovario seroso de bajo grado. Tengo el placer de presentar a mi colega y amigo, el doctor Santiago Vieira. Él es ginecólogo oncólogo de la Clínica Universitaria Colombia y del Hospital Universitario San Ignacio. Adelante, doctor Vieira, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctora Rodríguez, por la presentación y por la invitación al simposio. Entonces, como lo mencionó la doctora Rodríguez, voy a hablar acerca del tumor seroso de bajo grado, estado del arte. Bueno, entonces para comenzar, no tengo conflictos de interés. Algo de introducción, pues algo de epidemiología, pues sabemos bien que los tumores serosos de bajo grado representan el 2% de todos los tumores epiteliales del ovario y cerca del 5% de todos los tumores serosos. Tienen una muy baja incidencia, cerca del 0.8 por 100.000 personas año, y al igual que los tumores borderline se presentan más o menos en una mediana de 43 años, siendo más o menos unos 20 años antes que los serosos de alto grado. Usualmente el 50% de las pacientes se diagnostican en estadios 3 y hasta un cuarto de las pacientes se diagnostican en estadios 1. Como vemos en esta gráfica de Kaplan-Meier, el estadio pues va asociado al pronóstico. Usualmente cuando se diagnostican en estadios 4 tienen una supervivencia global a 5 años de aproximadamente el 30 al 50% comparados al 90% en estadios 1. Históricamente, los tumores serosos de bajo grado se diagnosticaban con mayor frecuencia. Para el año 1975, la proporción de los tumores serosos de bajo grado representaban cerca del 4% de todos los tumores epiteliales. Para el año 2013 solo representaba el 1%. Asimismo, para el año 1983 representaban el 10% de todos los serosos. Para el 2013, cerca del 2%. Esto es debido a que se han definido mejor los criterios histopatológicos a través de los años y los tumores borderline se han venido diagnosticando con mayor proporción, y adicionalmente desde que en el 2004 la doctora Anaís Malpica, ella es una patóloga venezolana que trabaja en el MD Anderson, publicó este sistema de 2 niveles para el diagnóstico de los tumores de bajo grado y los tumores de alto grado, marcando pues una diferencia en la supervivencia. Antes se creía que muchos tumores serosos de bajo grado eran realmente tumores de alto grado, entonces por eso es que digamos que la proporción en el diagnóstico de los tumores de bajo grado ha venido disminuyendo a través del tiempo. En cuanto a la caracterización molecular, es muy importante saberlo porque no es un continuo de los tumores serosos de alto grado, es decir, los tumores serosos de bajo grado no progresan a un tumor seroso de alto grado, sino que más bien son entidades totalmente diferentes
y los tumores serosos de bajo grado se asimilan más a los tumores luminal de la mama. Estos expresan altos niveles de receptores hormonales, cerca del 90% presentan receptores de estrógenos positivos y cerca de la mitad receptores de progesterona. No hay un consenso en el cual se pueda o que se haya estandarizado para definir qué es un receptor hormonal positivo o negativo. Muchos patólogos usan el sistema de Allred, otros simplemente lo homologan de la mama, en donde en la tinción de inmunohistoquímica representan solo más del 1%, ya es positivo para un receptor hormonal. Esto es importante porque los receptores hormonales marcan un pronóstico en este tipo de histología, siendo los receptores de progesterona presentando peores desenlaces oncológicos cuando son negativos, y los receptores de estrógenos cuando son positivos presentan mejores desenlaces oncológicos, especialmente en la supervivencia global. Esta gráfica la tomé de un artículo de Mama por su similitud que tiene con los tumores serosos de bajo grado, debido a que expresan receptores de estrógenos, siendo un target para las terapias endocrinas. Adicionalmente, el 18% de los tumores serosos de bajo grado presentan mutaciones o alteraciones en el P16, siendo un target para los inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas. Cerca del 40% de los tumores serosos de bajo grado tienen mutación en la vía fosfatilinositol 3 quinasa, lo cual también puede ser un target para terapias dirigidas. Y lo más importante, y pues lo que hay en evidencia recientemente, es que cerca del 2 al 6% de estos tumores tienen mutaciones en el RAS y el 20 al 40% mutaciones en el RAF. Esta es la vía de la proteína quinasa activadora de mitógenos, y la idea es que dentro de la cascada se puede inhibir cualquier paso si está mutado y tener mejores desenlaces a la hora de dirigir una terapia para este tipo de tumores. De acuerdo a la recombinación homóloga o mutaciones o deficiencia en la recombinación homóloga, pues no es el tumor por excelencia. Cerca del 6% de estos tumores presentan mutaciones BRCA1 y BRCA2. En esta corte ningún tumor tenía, o ninguna paciente tenía mutaciones en otros genes de la recombinación homóloga, y pensando en inmunoterapia, tampoco es el tumor como de elección para dar inmunoterapia, debido a que en esta corte ninguno de los, digamos, de esta corte presentaron mutaciones en el mismatch repair. Otra variable que hay que tener en cuenta es la carga mutacional de este tipo de tumor, teniendo en cuenta el Keynote 158, donde se beneficiaban de inmunoterapia los tumores que tenían mutaciones o que estaban hipermutados con más de 10 mutaciones por megabase. En estos tipos de tumores la mediana de las mutaciones por megabase es de 5.2, por lo cual tampoco es el escenario en este caso para la inmunoterapia. En cuanto al tratamiento de primera línea, pues tenemos los escenarios. Sabemos que la cirugía es la piedra angular. Es un tumor que es muy quimioresistente, tiene unas respuestas a la neoadyuvancia cerca del 11%, a la adyuvancia cerca del 20%, y a la recaída para reintroducir platino, cuando es platino sensible, solo cerca del 4% de respuesta. Es por eso que en este consenso publicado el año pasado por el Gynecology Cancer Intergroup, mostró o mencionaban más bien que la citorreducción primaria debe priorizarse incluso si la resección completa es cuestionable. Es razonable usar neoadyuvancia en el sentido de que sea una paciente que no es apta para llevar un procedimiento quirúrgico, ya sea por sus múltiples comorbilidades. Los estudios y los ensayos clínicos grandes que tenemos de neoadyuvancia solo incluyeron el 4%, el CHORUS, por ejemplo, solo incluyó el 4% de tumores serosos de bajo grado por su baja incidencia. En estadios tempranos se debería hacer la cirugía clasificatoria completa con linfadenectomía, teniendo en cuenta que muchas de estas pacientes se pueda dejar en observación si está bien estadificada y no requerir adyuvancia, especialmente los estadios 1C. Debido a la quimioresistencia que estos tumores tienen y que históricamente se han evaluado que las tasas de citorreducción completa son cerca del 50% en upfront, en citorreducción upfront, este es un estudio fase 2 piloto publicado con resultados publicados en el SGO del año pasado, donde mostraban una tasa de respuesta a la neoadyuvancia con fulvestrant y abemaciclib de cerca del 80%, alcanzando tasas de citorreducción completa del 80%. Es un estudio fase 2, sin embargo, pues aún tienen muy pocos pacientes.
Entonces, la citorreducción es la piedra angular del tratamiento y la cantidad de enfermedad que quede de forma residual va a afectar el pronóstico. Sabemos pues que las pacientes que son R0 tienen mejor pronóstico cuando se comparan con las pacientes que tienen citorreducción óptima o subóptima. Sin embargo, la citorreducción óptima también es mejor que la citorreducción subóptima. En cuanto a la adyuvancia, el beneficio de la quimioterapia es bien discutible. Esto es un metaanálisis publicado el año pasado, liderado por la doctora Fotópulo. Ellos incluyeron pues 3 estudios retrospectivos donde mencionan que la quimioterapia adyuvante no tiene beneficio en la supervivencia global. Desafortunadamente, en este estudio pues no tuvieron los datos para mencionar el beneficio que pudiera tener sobre la supervivencia libre de progresión. Por eso esto abre la entrada para la terapia endocrina. El doctor Hershenson en el 2017 publicó este estudio retrospectivo en el cual incluyó 203 pacientes que fueron llevadas a citorreducción primaria más quimioterapia basada en platino. En un grupo, las pacientes habían recibido terapia endocrina y en otro grupo, observación. Él encontró en este estudio que la terapia endocrina tenía mejores desenlaces en términos de supervivencia libre de progresión, 64 meses versus 26. Sin embargo, no hubo diferencias en supervivencia global. En este metaanálisis que incluye el estudio anterior, va en concordancia con estos resultados. También vemos que hay mejorías en la terapia de mantenimiento después de la quimioterapia con terapia endocrina para supervivencia libre de progresión y más no para la supervivencia global. Es por eso que un grupo suizo se animó a hacer un estudio fase 3 que se llama el MATAO. Tiene 2 subestudios, que es el MATAO y el LOGOS. El LOGOS específicamente incluye serosos de bajo grado. Son pacientes que tienen receptores hormonales para estrógenos mayor o igual a un 1%, igual que en la mama, que reciban por lo menos 4 a 6 ciclos de quimioterapia, y en un brazo ellos dejan mantenimiento con letrozol, en otro placebo, y pues están en reclutamiento y en seguimiento específicamente del subestudio LOGOS a 7 años. Su desenlace primario va a ser supervivencia libre de progresión y su desenlace secundario, y en el cual hacen mucho énfasis, es la calidad de vida. En cuanto a la enfermedad recurrente, sabemos pues que sigue siendo la cirugía de la piedra angular, tiene mejores beneficios en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión, incluso cuando hay citorreducción óptima. En la adyuvancia, en la recurrencia, pues conocemos este estudio, es el Paragon, que incluyó 36 pacientes con serosos de bajo grado que recibieron anastrozol 1 miligramo día, mostrando un beneficio clínico del 60%. Este año, en el SGO se publicaron, digamos, los resultados del GOG 3026, que incluyó 42 pacientes con tumores serosos de bajo grado. Acá pues abrieron la puerta de entrada para el ribociclib y iniciaron adicionalmente el letrozol. Ellos encontraron un beneficio clínico del 80%, un 20% más que en el Paragon, una supervivencia libre de progresión de 19 meses versus 11 meses del Paragon, y todavía no han alcanzado pues la mediana en supervivencia global. El bevacizumab es otra terapia que ha mostrado beneficio en supervivencia libre de progresión en estudios retrospectivos con una tasa de respuesta similar al estudio del Paragon. Es, digamos, tentador en estos tipos de tumores dar terapia con bevacizumab y terapia endocrina combinada. En mama, por ejemplo, en los Luminal, hay 2 ensayos clínicos controlados que evaluaron esta combinación. Mostró beneficio en supervivencia libre de progresión, sin embargo, aún no ha mostrado beneficio en supervivencia global. No hay estudios, pues, aún que demuestren esto en tumores serosos de bajo grado. Y para finalizar, pues tenemos este estudio fase 3 publicado el año pasado en el Lancet, del GOG 281, el cual incluyó el trametinib en recurrencia versus el estándar de manejo. Y en este estudio incluyeron terapia endocrina con letrozol, tamoxifeno y pues la doxorubicina liposomal, que es como el agente de quimioterapia que mejor ha mostrado respuesta en recurrencia en este tipo de tumor. En este estudio pues mostrado diferencias en supervivencia libre de progresión, 13 versus 7 meses, más o menos unos 6 meses de diferencias con toda la corte pues del estándar of care.
Y también incluyó mejoría cuando se compara contra el letrozol. Sin embargo, cuando se compara con el paclitaxel o contra la doxorubicina liposomal, no mejoró, no mostró diferencias ni siquiera en supervivencia libre de progresión. Ellos hacen un subanálisis cuando evidencian o cuando comparan, digamos, en la corte que tuvieron la mutación del complejo RAS-RAF, muestran que el trametinib tiene mejor respuesta objetiva cuando se compara con el standard of care. La interpretación de los autores es que el trametinib es una nueva opción del estándar de manejo para la recurrencia en tumores serosos de bajo grado. Hay un estudio adicional que se llama el MILO. Este no tuvo los mismos desenlaces esperables como lo tuvo el GOG 281. En este estudio no mostró diferencia estadísticamente significativa con otro inhibidor MET que se llama el binimetinib. Sin embargo, en un análisis post-hoc que incluyó solo las pacientes con la mutación RAS y RAF, mostró que sí habían diferencia estadísticamente significativa solo en supervivencia libre de progresión. Entonces, para llevar a casa, los tumores serosos de bajo grado son una... ¿Qué pasó? Doctor Santiago, no te escuchamos. ¿Se desactivó el sonido, por favor? Santi, no se te oye. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí, Santi. Ok, bueno, la caracterización molecular pues debe incluir los receptores hormonales, como les mostré el estudio matados. Hay otro estudio que ni siquiera da terapia, ni siquiera abre la posibilidad para dar quimioterapia de entrada, sino de una vez terapia endocrina. El P16 pensando en las ciclinas dependientes de quinasas y el RAS y el RAF pensando en los inhibidores MEK. La cirugía es la piedra angular del tratamiento. La hormonoterapia en primera línea ha mostrado mejoría en la supervivencia libre de progresión cuando se usa de forma de mantenimiento. La respuesta objetiva es del 60% en recurrencia y los inhibidores MEK son el nuevo tratamiento estándar en recurrencia. Muchas gracias. Bueno, Santiago, igualmente excelente manejo del tiempo y pues muy interesante la discusión que acabas de plantear. Queremos hacer dos avisos iniciales. Recuerden que a partir de mañana, en el link que está en el chat, pueden descargar su certificado de asistencia a este simposio. Y segundo, todo este simposio y las charlas van a quedar grabadas en el canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Ginecólogos Oncólogos. A continuación, y para cerrar este importante evento, le voy a dar el paso al doctor René Pareja. Él nos va a hablar de cirugía de diafragma y espacio cardiofrénico en citorreducción extrema. Doctor Pareja, muy conocido por todos nosotros, ginecólogo oncólogo de la Clínica Astorga del Instituto Nacional de Cancerología. Adelante, profe. Bueno, muchas gracias, Juliana. Muchas gracias a las más de 120 personas que encontraron espacio para conectarse hoy en este evento académico. Vamos a hablar un poco de cirugía de abdomen superior y de cirugía de los espacios paracardíacos. Todos tenemos claro, con esta evidencia retrospectiva, este famoso metaanálisis de Bristow, que el R0, dejar a las pacientes sin enfermedad, probablemente sea el factor pronóstico más importante para disminuir la posibilidad de una recurrencia o fallecer de la enfermedad. En las barras verdes se muestran las pacientes con R0 y son las medianas de sobrevivencia. En las barras rojas, las pacientes que tienen R1 y en las barras azules, las que tienen enfermedad subóptima. Vemos que las figuras entre las que tienen enfermedad R1 y subóptima son bastante parecidas, sin embargo hay una diferencia que es mínima. Uno debería pretender siempre encontrar o buscar o lograr el R0 en cualquier cirugía de cáncer de ovario, sea una cirugía upfront, sea una cirugía de intervalo o sea una cirugía de recurrencia. Ese debe ser nuestro objetivo. Por eso entonces empezamos a hablar de cirugías en otras partes que no son la pelvis. Este es un estudio que tiene más de 13 años, publicado por el grupo del Memorial, y ellos estaban comparando en retrospectivo una cohorte de pacientes, de casi 170 pacientes sometidas a cirugía primaria de citorreducción de cáncer de ovario entre 1996 y el 99, contra un grupo de 210 pacientes sometidas al mismo procedimiento desde el 2001 hasta el 2004, una vez implementaron sistemáticamente la intervención en el abdomen superior. Y entonces, en el primer grupo no hubo cirugía del abdomen superior y en el segundo grupo 40% de las pacientes tuvieron cirugía del abdomen superior.
La enfermedad residual a 1 centímetro que obtuvieron cuando compararon los grupos era 46% en el primer grupo versus 80% en el segundo grupo, cuando se operó el abdomen superior. El periodo libre de enfermedad a 5 años fue 31 versus 14%, y la sobrevida a 5 años fue 47 versus 35%. Y todo esto fue estadísticamente significativo en este diseño retrospectivo. Entonces, ellos hacen uso de esta figura del primer meta-análisis de Rob Bristow, comparando cuando hacían cirugía estándar hasta el 94 y cómo iban subiendo las medianas de supervivencia de acuerdo a cómo operaban. La cirugía estándar se convirtió, usó la resección rectal como parte de la cirugía y la desperitonización pélvica, exenteración posterior, etc. Luego se implementa la cirugía colorectal en 1999 y viven más las pacientes, y cuando se implementa la cirugía del abdomen superior, tomando la cavidad abdominal como un todo, se incrementa todavía más la sobrevida de estas pacientes. Este es un estudio bonito de Giovanni Aletti de la Clínica Mayo. Aquí vemos unas fotos de lo que habitualmente nos encontramos, de compromiso diafragmático. Este peritoneo diafragmático está completamente sembrado por tumor, y él demuestra en esta serie retrospectiva de la Clínica Mayo cómo las pacientes que son sometidas a peritonectomía diafragmática viven más que aquellas que no fueron sometidas a peritonectomía diafragmática. Los invito a que con su teléfono celular escaneen este código. Para mi gusto, es el mejor artículo que hay publicado acerca de cómo movilizar un hígado, cómo hacer una peritonectomía diafragmática, algunas resecciones de espesor total del diafragma y cómo reconstruirlo. ¿Y por qué es importante este artículo? Porque es una condición sine qua non para hacer cirugía diafragmática, movilizar el hígado. Y el hígado lo tenemos que bajar desde el hipocondrio derecho, donde se encuentra, hasta el mesogastrio. Hasta el mesogastrio lo podemos bajar. Y esto se puede constatar en los talleres y workshops que hacemos en cadáveres. Todo esto, ligamentos del útero, del hígado, el ligamento ancho, el falciforme, el ligamento redondo, los coronarios, los triangulares. Cuando cortamos todos estos ligamentos, el útero va a tener una gran movilidad y nos va a permitir destapar completamente el diafragma. Este es un video cortesía del doctor Daniel Sanabria de la Fundación Santa Fe, donde se está haciendo una peritonectomía diafragmática. Miren, estas son las fibras del diafragma arriba. Esta es la torunda sosteniendo. No está haciendo ninguna labor distinta, solo sostener el tejido. Y con un electrodo de esfera con corriente monopolar, él va separando por el plano de clivaje hasta que va a soltar completamente todas las fibras musculares, y abajo en el peritoneo va a quedar toda la enfermedad. Si ustedes ven acá, este es el pericardio que se alcanza a ver. Este es el hemidiafragma derecho. Y miren que es un procedimiento que se puede hacer con relativa facilidad desde que usted tenga una muy adecuada exposición. Este es el procedimiento un poco más avanzado. Si ustedes me creen, esta parte rosada que está acá atrás es la lengüeta pulmonar. Esto es pulmón, lo que hay acá atrás. Y ya el doctor Sanabria está empezando a suturar el diafragma. Esta es la parte del hígado y este es el diafragma que está empezando a suturar. Esto se sutura con... Este es el pulmón, este que está acá abajo. Este rosado es el pulmón. Y se sutura, ojalá con sutura no absorbible. Etibón puede ser una buena posibilidad. Y se hace una sutura progresiva para cerrar completamente el defecto. Esta es una cosa muy importante. Antes de cerrar, miren que él pone una pinza e introduce una sonda de Foley. Esa sonda de Foley, usted le va a llenar el balón y la va a sellar, y mientras hace eso y lo ajusta al diafragma desde la cavidad abdominal, pero deja esto en el tórax, le dice al anestesiólogo que reclute el pulmón y que le dé presión positiva a la vía aérea, mientras que usted pone el aspirador en la sonda para quitar todo el neumoperitoneo que hicimos al abrir el diafragma. Entonces, de esta manera se extrae el neumoperitoneo, el neumotórax, y el espacio pulmonar se recluta completamente. Habitualmente no dejamos sondas después de esto. Hay escuelas que sí lo hacen, pero no se dejan sondas. Y antes de poner el último punto de retirar la sonda, entonces es que se retira. Y al final, esto es una cosa que podemos hacer, decirle al anestesiólogo que le dé presión positiva a los pulmones y hacer una prueba neumática para verificar
digamos, qué tan bien hecha quedó la sutura y obvio, si no hay burbujas, pues no hay fugas y el tórax de la paciente va a quedar sellado completamente. Esto no reviste mucha dificultad, sin embargo, hay que aprender a hacerlo y hay que entrenarse para poder hacerlo de esta manera. ¿Cómo entrenarse? En cadáveres. Hemos hecho varios cursos en cadáveres, algunos asistentes de acá de la reunión han estado en algunos de ellos, tanto colombianos, peruanos y de otros países de la región. Esto es básicamente en el cadáver, cogemos el diafragma y tratamos de empezar a desperitonizarlo completamente para dejar completamente desnudo el músculo diafragmático. Esto es relativamente sencillo en pacientes de cirugía upfront. Es un poco más retador en pacientes que tienen cirugía, que tienen quimioterapia neoadyuvante previa. Cuando se va a hacer esta cirugía es muy importante tener en cuenta la distribución de las ramas del nervio frénico que se origina de C3 a C5, entra al tórax, viene paralelo por la vena cava, ahora se los voy a mostrar, y distribuye sus ramas en el músculo diafragma. Esto reviste importancia a la hora de acceder al diafragma. Este es el diafragma visto desde el abdomen hacia arriba. Esta es la pars tendinosa, la entrada de la cava, este es el hiato por donde se entra al mediastino, y las incisiones que uno debería hacer en el diafragma cuando va a hacer resecciones o cuando va a entrar al tórax, deberían ser a 2 o 3 centímetros del arco costal, porque si uno las hace cerca a la parte medial, es muy probablemente que lesione el nervio frénico y produzca una parálisis diafragmática. Esta habla acerca de la revisión que les comenté, habla de la posibilidad de dejar de que se desarrolle un derrame pleural, y esa posibilidad varía después de cirugía diafragmática desde el 5% hasta casi el 70%, dependiendo de qué, del tamaño de las incisiones, del tipo de enfermedad que se reseque, de la cantidad de enfermedad que tenía la paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es otra revisión muy interesante de Andrea Papadia. Si quieren, escanean el código. Él es el ginecólogo-oncólogo suizo, donde nos dice que la cirugía diafragmática es necesaria en el 40% de las pacientes. Sin embargo, estudios alemanes de la Charité hablan de hasta un 91% de necesidad de hacer cirugía diafragmática. Este es un video cortesía de Reitan Ribeiro, una paciente que fue sometida a quimioterapia neoadyuvante, y este es el aspecto que tiene el diafragma derecho. Él usa un bisturí armónico, le gusta mucho porque la energía bipolar o monopolar hace que se contraigan las fibras musculares y podría favorecer un accidente o una perforación. Sin embargo, como acá ven que esto es energía ultrasónica, pues no va a haber ese problema, y con una muy buena exposición, una muy buena movilización del hígado, pues se puede lograr este tipo de cirugías para al final tener este aspecto. Miren, todo el peritoneo enfermo se quitó, solamente se ven fibras musculares, la pars tendinosa está acá abajo, acá la pueden ver, y ya quedó completamente desperitonizado el diafragma por cirugía mínimamente invasiva. Esta es una visión desde una toracoscopia, este es un BATS. Viene por acá bajando alrededor de la cava, que veníamos la ácido que separa la vena cava superior de la inferior, y aquí vemos el pericardio. Todo esto es por un BATS, pero vamos a ver que se puede llegar a este espacio de otra manera. Y esta es la otra manera. Cuando estamos en cirugía del abdomen, podemos entrar por el diafragma, como les conté, 2-3 centímetros. Esto que está acá es el pulmón, y estos son los ganglios cardiofrénicos. Y esto que está acá, esta estructura gruesa, es el nervio frénico, que se puede identificar habitualmente siempre en este paso. O sea, hay que tratar de respetar el nervio frénico, aislar el nervio frénico y empezar a disecar ese cojinete graso. ¿Cuándo se hace esto? Cuando hay pacientes que han recibido quimioterapia neoadyuvante y tienen enfermedad residual en los cardiofrénicos, que uno de 2 o 3 centímetros, a veces en cirugía upfront, dependiendo de su costumbre, de su uso y del equipo con el que usted está operando. Pero por el abdomen podemos entrar allí y realizar la resección, y aquí van a ver cómo al final sale todo el espécimen. Pelando la vena cava es la ácigos, que está acá, marcando el límite entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Y respetando los
los pasos y las normas de seguridad para hacer una disección, pues entonces usted se puede traer todo ese cojinete graso que está ahí y toda la enfermedad que pudiera estar allá. Atrás vemos el pulmón y aquí vemos cómo ya se va a retirar el material ganglionar del tórax, de los cardiofrénicos por vía abdominal, una cosa que se puede hacer con relativa fluidez. Esta es una revisión muy bacana de Alejandra Martínez, donde muestra algunas técnicas para remover los ganglios cardiofrénicos. Recuerden, todas estas cosas, aunque parecen exageradas y parecen mucho, pretenden lograr ese tan buscado R0 que se traduce en sobrevida para las pacientes. Y a veces se hace necesario, cuando hay implantes en el pericardio, pues toca entonces remover el pericardio. Y aquí estamos entrando a la cavidad pericárdica. Esto puede ser cerrado si el defecto es pequeño, si el defecto es grande no se cierra, se deja simplemente así, el corazón no se va a herniar por ahí porque está suficientemente bien sostenido. Y esto que ven aquí es la auriculilla derecha, que es donde llega la vena cava, y se puede acceder al pericardio de esta manera, de una manera sencilla, si usted está acostumbrado a esta parte de la anatomía del abdomen superior. Entonces, para llevar a casa, la cirugía diafragmática es esencial como parte de la cirugía citorreductora en pacientes con carcinoma epitelial de ovario avanzado. Manejamos un número de que es alrededor del 40%, pero quienes hacemos esto con frecuencia vemos que alrededor del 60-70% de las pacientes requieren algún tipo o alguna extensión de cirugía diafragmática. El rol del tubo profiláctico debe ser definido caso a caso, dependiendo de lo que se haga, del tamaño de la cirugía, qué tanto se manipuló, qué tanto se citorredujo, qué tanta enfermedad había en el tórax, de qué tamaño es el defecto, tuvo usted que usar una prótesis o no, etcétera, etcétera, etcétera. Los ganglios cardiofrénicos no están comprometidos por la enfermedad de manera rara. Es frecuente ver esto, particularmente después de quimioterapia no adyuvante, sobre todo cuando están afectados. Y lo más importante, mi mensaje más importante es que el resultado final para la paciente siempre es equipo dependiente. Esto no es cirujano dependiente, esto no es una labor individual. Aquí está metido cirujano de tórax, aquí está metido cirujano oncólogo, aquí está metido cirujano general, está metida las terapistas respiratorias, está metida la gente de nutrición, está metido la gente de cuidado crítico, está metido el equipo de Enhanced Recovery, obvio los oncólogos clínicos, genetistas, etcétera, etcétera. Para manejar el cáncer de ovario necesitamos tener equipos multidisciplinarios. Si uno no tiene manera de tener equipos multidisciplinarios, pues entonces lo mejor es que le haga una laparoscopia a la paciente, tome una biopsia, verifique la enfermedad y la mande para quimioterapia neoadyuvante. Este era mi mensaje para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Pareja. También impecable manejo del tiempo. En este sentido, vamos a dar un espacio de 10 minutos a unas preguntas muy interesantes que han hecho los asistentes. Vamos a empezar con el doctor Viveros. Doctor Viveros, para todos es de conocimiento que los tumores borderline pues, ocurren en pacientes jóvenes y la pregunta es básicamente, ¿qué recomendación de oncofertilidad en estas pacientes jóvenes que tengan enfermedad avanzada y un compromiso bilateral documentado en las imágenes? Bueno, desafortunadamente el escenario de las pacientes con enfermedad avanzada reduce un poco la evidencia que tenemos disponible. Quizá la guía más interesante que tenemos y dedicada a un ejercicio juicioso de la evaluación de la evidencia es la guía de los franceses, y tienen una guía diseñada únicamente para tumores borderline. El escenario de las pacientes con enfermedad avanzada, digamos, ideal, pensando en preservar la fertilidad, es que uno logre hacer una reducción de la carga tumoral en el parénquima ovárico de forma bilateral, una cistectomía esencialmente, y dejar algo de parénquima ovárico que le permita a la paciente eventualmente tenerlo disponible, pensando en que pueda tener una gestación en el futuro, y es quizá la recomendación que tiene algo de evidencia, al menos para la guía. Los otros escenarios que pueden plantearse en ese momento, como la obtención de ovocitos antes del tiempo quirúrgico, son difíciles porque si bien se utilizan en algunos centros y están reportados, tienen dos escenarios que son interesantes. El primero es que uno nunca va a poder tener el 100% de certeza de que su tumor es un tumor borderline, no un tumor infiltrante que en principio contraindicaría ese tipo de procedimientos. Y dos, que técnicamente las pacientes que tienen
enfermedades avanzadas con compromiso peritoneal, por ejemplo, en la pelvis, hacen que el procedimiento tenga una mayor dificultad y una mayor posibilidad de manipulación del tumor, que en principio en ese escenario en el que uno no está completamente seguro de que sea un tumor borderline, también estaría contraindicado. Las que tienen tumor únicamente bilateral en el que uno no sospecha una extensión extraovárica, el escenario que recomienda la guía es lograr hacer la reducción de la carga tumoral y dejar parénquima ovárico sano, recordando además que en el contexto de fertilidad, las pacientes que son infértiles tienen en principio un mayor riesgo de tener tumores borderline y que se debe evaluar con los grupos de fertilidad la posibilidad de tener un embarazo espontáneo o pues, hacer alguna técnica de reproducción asistida. Perfecto. La segunda pregunta, doctor, es si para la citorreducción secundaria en tumores borderline hay alguna recomendación específica, una indicación, algún score. Para definir qué pacientes se llevan a cirugía o... No, en principio, como parte del seguimiento, quizá lo más importante para hablar en el momento de la recurrencia es si la paciente desea preservar o no la fertilidad y qué carga de enfermedad tiene en ese escenario. Casi que todas las pacientes que tienen evidencia de sospecha de enfermedad se podrían llevar a cirugía, sobre todo con cargas bajas de enfermedad. Las pacientes quieren preservación de la fertilidad a pesar de tener una recurrencia, pensando en tener mayor chance de lograr esa preservación de la fertilidad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a darle paso al doctor Vieira. Doctor Vieira, usted hablaba de los beneficios de los inhibidores MEK. ¿Sabe algo de costo-efectividad al respecto? Bueno, como es un tratamiento que, bueno, ya se ha usado en otros tipos de tumores, se ha evaluado la costo-efectividad. Hay un artículo reciente publicado en el Gynecology Oncology donde ellos evaluaron la costo-efectividad del tratamiento. Mencionaban que es un tratamiento que cuesta cerca de $16,000. Comparado pues con los otros tipos de tratamiento en recurrencia como el letrozol o el paclitaxel, que tienen un costo más o menos de $100 a $600. Ellos pues en ese artículo concluyen que no es un tratamiento costo efectivo. La diferencia en supervivencia libre de progresión es cerca de 6 meses. Sin embargo, mencionan que a medida que pues, se vaya usando más el medicamento y que vayan bajando los precios, de pronto pueda lograr pueda ser un tratamiento costo efectivo, pero a hoy ellos mencionan que no es un tratamiento costo efectivo. Bien, interesante, muchas gracias. Otra pregunta que hacen del auditorio es que con esta evidencia en pacientes con tumores de bajo grado se le debe hacer de forma sistemática linfadenectomía pélvica y paraórtica para estadificación, pues por la baja respuesta a adyuvancia. Bueno, esta es una pregunta interesante debido a que si nos remitimos a la guía de la ESMO, ellos consideran que las pacientes se puedan dejar en observación, especialmente en estadios 1B y hasta incluso los 1C3, si están adecuadamente estadificadas. Sabemos pues que el compromiso ganglionar en estadios presuntamente tempranos, estadios 1 o 2, tienen un porcentaje de metástasis de cerca del 10%. Entonces, pues teniendo en cuenta estos datos, creo que sí se debería de hacer, y pues la guía de la ESMO lo contempla, hacer una adecuada cirugía estadificatoria y así evitar que la paciente, por ejemplo, reciba adyuvancia. Perfecto, doctor. Vamos ahora con el doctor Pareja. Doctor Pareja, ¿se debe tener un cirujano de tórax disponible para esta desperitonización del diafragma? Es una muy buena pregunta. En general, no. En nuestros primeros casos, pues él siempre estaba, pero se aburría porque ellos se defienden más estando del otro lado. No están acostumbrados a la parte abdominal. Y si uno sigue los pasos y encuentra el plano de clivaje y hace las técnicas necesarias, pues probablemente usted no requiera un cirujano de tórax para hacer este procedimiento. Incluso si le hace una perforación, una cosa puntiforme al diafragma o esta resección grande de Sanabria, usted no necesita un cirujano de tórax para reparar eso. Usted necesita una buena comunicación con su anestesiólogo, cerrarlo eso sí de manera hermética, pero para nada necesita usted un cirujano de tórax. Lo que sí se necesita es la experiencia en movilizar el hígado, poderlo sacar del hipocondrio, meterlo al mesogastrio y para usted tener todo ese diafragma disponible para resecar. Perfecto, doctor. Otra pregunta súper interesante. ¿Por qué quitar los cardiofrénicos por el abdomen en lugar de hacer BATS o esas indicaciones del BATS?
Es una muy buena pregunta. Y los grupos grandes que se meten a esto y que son de Oliver y Dennis Chi del Memorial, Cristina Fotopoulou en el Imperial College en Londres, Giovanni Aletti, la Clínica Mayo, la Charité en Berlín por Philip Harter y el doctor Andreas Dubois, todos prefieren hacerlo por el abdomen porque cuando hay enfermedad muy limitada, pues si usted le hace un BATS a una paciente, necesariamente va a tener un tubatórax, necesariamente, porque los cirujanos de tórax no van a permitir que no lo tenga. En cambio, nosotros podemos evacuar el neumotórax por abajo. Es completamente accesible. Puede llegar ahí usted en una cirugía que es relativamente pequeña, cierra el diafragma, evacúa el neumotórax y la paciente se va a ahorrar el tubo. Entonces, cuando usted se sienta a hablar con ellos, todos prefieren esta vía para esta ubicación específica. No estoy hablando que esta sea la vía para hacer citorreducción pleural ni citorreducción de enfermedad masiva en la cavidad pulmonar. No, pero para unos ganglios cardiofrénicos, creo que esta es la vía más expedita. No lo puse, no sé por qué no me quedó en la presentación, pero André López, el cirujano oncólogo brasileño, tiene una serie de casos muy linda con 24 resecciones de ganglios cardiofrénicos por el abdomen. Para ellos es la aproximación de rutina. Entonces, esa es la respuesta, Juli. Creo que creo que es más fácil llegarles por ahí y tiene menos consecuencias para la paciente llegarles por ahí. Con todo el desafío que sabemos implica. Muy bien. Excelente. Para el doctor Viveros y para el doctor Vieira, finalmente, en una frase, HIPEC sí, no y por qué en las histologías que ustedes presentaron. La misma es fácil. HIPEC no, quimioterapia no en esencialmente ningún escenario para tumores borderline. Ni ningún escenario, perfecto. Doctor Vieira, adelante. No, yo creo que por la quimioresistencia del tumor no creo que... como lo definía la doctora Fagotti, el HIPEC es un tratamiento local y pues digamos que tiene los beneficios de la quimioterapia, no creo que tenga mayor efecto, igual es una respuesta difícil de responder con un estudio de alta calidad. Perfecto. Doctor Parejas, última pregunta. En compromiso diafragmático, nos dice un colega del auditorio, ¿es frecuente encontrar compromiso profundo de los implantes sobre esa capa muscular? En caso dado, ¿existe el límite de resección que no permita un cierre posterior del defecto? Perfecto, muy buena pregunta. No es frecuente encontrar compromiso profundo. A veces hay, y usted lo puede ver en las imágenes si lo mira con su radiólogo, pero lo que es muy frecuente es tener compromiso del peritoneo. Y entre más grueso y más burdo y más grosero es ese compromiso, más fácil se hace la resección porque se pone muy grueso el diafragma y eso hace que sea mucho más fácil encontrar el plano de clivaje y separar la condición. Realmente no hay un límite para resecar el diafragma porque si en dado caso usted tuviera que resecar todo el diafragma, usted puede poner una prótesis y eso sí necesita la ayuda del cirujano de tórax, pero no existe como un límite definitivo dependiendo de la indicación. Esto se ve en sarcomas del diafragma, que son tumores muy raros, pero que hay que quitarlo, o se quita o se quita. Esa es la manera de solucionarlo. Bueno, doctor Pareja, el último comentario recurrente del chat, un feliz cumpleaños, muchas bendiciones. Y le doy paso entonces para que haga el cierre del evento. Muchas gracias a todos por sus excelentes conferencias. Gracias, Juliana. Muchas gracias a todos. Creo que tenemos espacio para ver el video nuevamente. Por favor, lo podemos correr. Ustedes saben que el cáncer no está priorizado en nuestros países, pero afectó más de 4.213 mujeres en el 2020 en Colombia, Perú, Ecuador, de las cuales murieron 2.638, 63%. El cáncer de ovario es el tercer cáncer ginecológico más frecuente y es el que presenta el peor pronóstico, siendo 3 veces más letal que el cáncer de mama. Más del 75% de las mujeres se diagnostica cuando la enfermedad se encuentra en estadios avanzados, siendo el más común en etapa 3 y 4 según la clasificación de la FIGA. El cáncer de ovario afecta a las mujeres de todas las edades, pero es comúnmente diagnosticado entre los 55 y los 64 años de edad. La alta mortalidad de este tipo de cáncer se debe a que los síntomas son inespecíficos y se asemejan a otras enfermedades, siendo las más comunes dolor de espalda, dolor de la pelvis, fatiga, dolor y/o distensión abdominal, constipación o síntomas urinarios, pérdida de peso y falta de apetito.
El carcinoma seroso papilar de alto grado es el más frecuente de los cánceres de ovario. La presencia de mutaciones BRCA1 y 2, ya sea como un antecedente personal o familiar, pueden explicar hasta el 20% de esos tumores. Hay otros factores de riesgo más incipientes, como son la edad avanzada, el inicio de menstruación en edad temprana, la menopausia tardía y el no haber tenido hijos. El cáncer de ovario afecta a madres, hijas, abuelas, esposas, hermanas, empleadas, jubiladas, profesionales, tecnólogas, amas de casa, Con seguridad social, sin seguridad social. De la ciudad, del campo, migrantes. No están solas. Miles de personas alrededor del mundo luchamos por ustedes y contra este enemigo silencioso. Todos nos vamos con un conocimiento nuevo y con muchas inquietudes. Vamos a hacer actividades similares a lo largo del año y como vemos que tenemos a asistentes de prácticamente todo el continente, pues va a ser un gusto tenerlos con nosotros. Que tengan un gran día hoy y muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.